Gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están escuchando este podcast. Les habla el hermano Ismael Vidal del Proyecto Cristiano Consciente y el día de hoy quisiera compartirles una reflexión bíblica. Dice el libro del profeta Oseas, capítulo 5, versículo 10: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Cuando la Escritura nos habla de príncipes, se refiere a personas con dinero y poder. En los días del antiguo Israel, los príncipes también cumplían un rol de jueces en sus dominios. Ellos estaban encargados de hacer valer la justicia en los distintos casos que sucedían en el pueblo. Por lo tanto, su palabra era la ley, pues determinaban las sentencias. Sin embargo, el profeta Oseas, al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, en un afán de justicia y de lucha contra la corrupción e inspirado por Dios, acusa a estos señores de renombre por el abuso de poder que estaban cometiendo al traspasar los linderos. Pero, ¿qué significa traspasar los linderos? ¿Por qué se considera pecado? La idea de traspasar los linderos significa, en estricto rigor, quitarle un terreno a otro. ¿Por qué? Porque el lindero no era más que una valla que marcaba el límite entre un terreno y otro. Por lo tanto, traspasar los linderos significaba invadir el terreno de mi vecino o derechamente robarlo. Un ejemplo muy claro de esta situación la vivió un hombre en los días del rey Acab, quien, al llegar triste a su palacio, fue interrogado por su mujer, la reina Jezabel, para saber el origen de aquella angustia. Y el problema del rey Acab fue que él deseaba tener unas de las tierras de un hombre de su reino, de un israelita, ¿cierto?, que estaban más cerca de su palacio donde él residía, más cerca aún que las mismas tierras del rey. Su esposa le dijo que fuera donde aquel hombre y que le quitara aquellas tierras, ¿cierto?, haciéndole valer su título de rey. Pero, mientras él iba de camino, la reina Jezabel mandó a sus hombres a matar a aquel propietario para que le fueran quitadas sus tierras. Esta acción de abuso de poder de parte de las autoridades se hizo costumbre en Israel y muchos poderosos le quitaban sus tierras a los demás, matándolos o bien dejándolos sin nada. Esto significaba traspasar los linderos antiguos, no respetar el derecho de la propiedad de aquellos que vivían en sus tierras desde hacía cientos de años. ¿Acaso no sucede lo mismo hoy en Chile? ¿Acaso no se le está quitando la tierra a quienes no tienen tanto poder y se les está matando con la autorización de los grandes empresariados y de los poderes de facto? Yo no estaba de acuerdo con el abuso de poder de parte de las autoridades, no lo estuvo en el día de ayer, no lo estará hoy tampoco. Nos vemos en un próximo episodio de este proyecto. Se despide su hermano Ismael Vidal. Bendiciones. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están escuchando este podcast. Les habla el hermano Ismael Vidal y quisiera compartirles el día de hoy un pasaje bíblico ubicado en el libro de Isaías, capítulo 10, de los versículos 1 y 2, que dice así: Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. La situación del antiguo Israel en los días de los profetas era la de una nación corrompida no solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito secular. Aquí vemos cómo el profeta advierte y amenaza con el juicio de Dios a aquellos que hacían las leyes en Israel, específicamente leyes que le quitaban el derecho a los más pobres y el derecho a un juicio justo. La ley de Moisés indicaba que los más pobres tenían en Israel ciertos derechos y entre ellos el derecho a un juicio justo. También decía aquella ley que no se podían agregar leyes a lo que Dios ya había dictaminado. Lo que pasaba en los días de Isaías entonces indicaba a todas luces que no existía voluntad de ayudar a los más pobres por parte de las autoridades y que además comenzaron a hacer leyes para quitarle a los pobres sus derechos, los derechos que Dios mismo les había dado, lo que nos muestra un paisaje de abuso de poder sin precedentes, pues las autoridades podían hacer lo que quisieran sin que nadie pudiera decirles nada. Lo más esperanzador de todo esto es que Dios levantó a aquellos profetas para advertir a Israel acerca de un pronto juicio y para dejar bien en claro que Dios no apoyaba aquella corrupción y abuso de poder contra los más pobres. Es decir, ¿qué lección aprendemos de todo esto? Que no podemos dejar pasar, como cristianos, el abuso de poder de las autoridades sobre los más desamparados en la sociedad y no tenemos razón alguna para estar de acuerdo con la autoridad
con una autoridad, que en su delirio de poder comience a robar, a matar, a torturar y a destruir a los más pobres y desamparados entre la gente. Este ha sido el podcast del día de hoy. Nos vemos en un próximo podcast. Que la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Bendiciones. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están escuchando este podcast. Les habla el hermano Ismael Vidal del Proyecto Cristiano Consciente y el día de hoy quisiera compartirles una reflexión bíblica. Dice el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 9: Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Vivimos en un tiempo y en un espacio en donde el individualismo se ha insertado tan profundamente en nuestros pensamientos que ya es normal que no nos importe el bien de los demás. Aún siendo parte de la Iglesia de Jesús, muchas veces miramos con bastante indiferencia a aquellos que sufren porque simplemente no es nuestro sufrimiento. A esto se le agrega la idea de que nos transmiten los medios de comunicación oficiales en este país, en donde durante décadas se ha criminalizado y estigmatizado la figura del pobre. Somos parte de una sociedad que mira con desprecio a los más pobres y muchas veces no nos importa el sufrimiento ajeno. Pero aquí la Biblia nos muestra un proverbio dirigido a un rey, una petición que se le hace a un hombre de poder para que haga justicia en favor de la causa del pobre. Seguramente porque es el pobre quien sufre los mayores golpes de injusticia en este mundo, y eso está registrado en las Escrituras. Probablemente un clamor a Dios también desesperado por poner un freno a la injusticia que sufren los más desposeídos. Contrario a lo que podamos pensar, Dios sí defiende la causa del pobre cuando éste sufre alguna injusticia. Lo hizo en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, cuando advirtió contra el abuso de los pobres, a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos. Los mismos quienes hoy sufren de mayor abandono y de mayor abuso por parte de grupos de personas con poder. Y recordó también esta idea en el Nuevo Testamento por las palabras de Jesús contra los fariseos y su abuso hacia las viudas. Y también los apóstoles confirman estos valores en sus cartas, como el apóstol Santiago, por ejemplo. Esta idea también la confirma Juan en el mandamiento de Jesús: ama a tu prójimo, al decir que si alguien que tiene bienes en este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Lo que nos da a entender lo siguiente: número 1, que no vive el amor de Dios dentro de aquella persona, y 2, que tampoco ha conocido a Dios ni tampoco lo verá en la resurrección. Por lo tanto, la idea de que Dios defiende la causa del pobre es una idea transversal en las Escrituras. Pero, ¿qué está haciendo la Iglesia para apoyar la causa del pobre en la actualidad? ¿Se está esforzando por cumplir lo que Dios pide en su palabra? ¿O, al igual que Caín, prefiere contestarle a Dios diciendo: ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Nos vemos en un próximo episodio de este proyecto. Se despide su hermano Ismael Vidal. Bendiciones.